Probablemente muchas personas estamos hablando del branding personal como una forma de poder llegar a potenciales clientes y consumidores de los profesionales independientes, médicos, abogados, dentistas, nutriólogos, nutriólogas. Y mencionamos que el branding personal es utilizado para llegar a potenciales clientes, potenciales consumidores, para posicionamiento y para establecimiento de la persona que gestiona sus redes como una autoridad. Y decíamos que posicionarse como una autoridad implica generar cierto tipo de contenido. Cuando gestionamos nuestras redes de forma personal, bueno, utilizamos y decidimos, elegimos tener cierto tipo de contenido que tiene que ver con nuestra familia, nuestras relaciones personales, amistades, nuestras mascotas, nuestras aficiones, nuestros gustos. Compartimos probablemente algún meme, hacemos comentarios a menudo probablemente ácidos, muy incisivos, porque finalmente son nuestras redes personales. Si tomamos la decisión de utilizar nuestras redes con propósitos profesionales, entonces la elección del contenido, pero no solo del contenido, sino la búsqueda de la audiencia, es decir, quién queremos que nos vea particularmente, finalmente nos puede ver cualquier persona. Pero probablemente tenemos en cuenta que si nos dedicamos a vender insumos para la agricultura, bueno, pues esperaríamos que cada vez un número mayor de personas que se dedican a ese tema y que pudieran comprar mis productos o servicios fuesen las personas a las que está dirigido mi contenido. Y no necesariamente tiene que ser blanco o negro. Algunas personas utilizan una diferente gama de mezcla entre lo personal y lo profesional. Incluso a menudo es recomendable, porque si bien es cierto, hay cuentas muy enfocadas al tema y son valiosas para algunos especialistas dicen que de vez en cuando debemos humanizar nuestra marca personal, debemos humanizar nuestros perfiles, ¿no? En el sentido que de vez en cuando debemos subir algo personal, porque el interés, la curiosidad de las personas les lleva a querer saber quién está detrás, quién es la persona detrás de esa cuenta o detrás de esas redes. Pero bueno, no es ni bueno ni malo, simplemente depende de la decisión. A menudo hay personas que tienen su cuenta profesional y su cuenta personal o sus cuentas personales aparte en donde opinan. No hay reglas, sino recomendaciones de diferentes especialistas en branding, en marketing, en marca personal y sobre todo la decisión personal de cómo lo vamos a utilizar, de cómo vamos a gestionar nuestras redes. Hoy nos centraremos básicamente en el branding personal y las técnicas de la información y la comunicación. Ok, una notificación como saben, tenemos abierto y estamos pendientes de WhatsApp para ver las notificaciones tanto de la universidad como del grupo. Bueno, hoy nos centraremos en el tema del branding personal y las técnicas de la información y comunicación como una herramienta precisamente para el posicionamiento, el establecimiento de autoridad y la prospectación, es decir, llegar a potenciales clientes y consumidores. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Bueno, ahora debo partir también del hecho de que no necesariamente la gestión de este branding personal se enfoca, déjenme callar a un gato que está ahí. ¿Se escucha o no se escucha? Déjenlo que siga. Esperemos que no genere mucho ruido e interrumpa. Bueno, entonces, esta gestión de esta marca no necesariamente implica que nosotros vamos a vender algo, que vamos a ofrecer algo. Nuestra marca personal a menudo
es utilizada, o bueno, más bien nuestras redes personales a menudo son revisadas por potenciales reclutadores. Hace estoy hablando alrededor de unos 10 años o más, fui contratado durante varios años por el Tecnológico de Monterrey para asistir a los alumnos en su último semestre, o ya casi egresados, o prácticamente eran egresados a punto de recibir su título, cédula profesional y demás trámites, y hacían un ejercicio entre real y simulado. ¿Por qué digo real y simulado? Hacían un ejercicio en donde se les dotaba de una serie de herramientas para la búsqueda del empleo, su inserción en el mercado laboral. Algunas de ellas tenían que ver con la entrevista de trabajo, que es un tema muy importante. A través de la entrevista de trabajo, y no solo del currículum, se decide en gran medida la contratación o no de las personas. Y también, bueno, me contrataban en ese entonces mucho como headhunter, como una persona que pudiera conseguir los perfiles adecuados para ciertas empresas o evaluar, que también es un proceso parecido, muy similar, para dar mi opinión sobre ciertos candidatos a ocupar ciertas responsabilidades dentro de ciertas empresas. Yo lo utilizaba, no sé si los demás lo hacían en ese momento, pero ahora sí lo hacen. Ahora nos distraen mucho las peticiones de conexión. Somos profesionales, son 9:17. Yo sé que tenemos cosas que hacer, pero a ver, ahí está. Es como estamos, a ver, ahí. Bueno, entonces estamos en el tema de los famosos headhunters. Entonces les decía yo que yo estilaba, no sé si por favor, um, si entramos tarde, desactivemos nuestro micrófono. Bueno, entonces les decía yo que no sé si los demás en ese momento, que las personas que hacían algo parecido, hacían consulta, pero yo sí. Incluso algunos candidatos ponían sus redes de contacto. Entonces, de repente revisaba algunos perfiles y pues notaba que había cosas que pues no estaban en congruencia con el tipo de personas que se deseaban tener en la empresa, o no eran expresiones muy eficientes de una marca personal, de la cual hablaremos. Entonces, aunque no vendamos algo, aunque no seamos emprendedores, aunque no usemos nuestras cuentas para vender, finalmente sí las utilizamos para comunicar al mundo parte de nuestra personalidad. Y aquí hay un tema muy interesante entre la libertad de expresión, la autonomía, el decir en mis redes, porque finalmente, aunque son privadas, son públicas, porque nada que compartimos por medios digitales corre, o todo lo que compartimos deja de ser público porque escapa de nuestro control. Imaginemos que estamos en nuestras casas, que vivimos en una privada, que estamos unos enfrente de otros y que voy a imaginarlo y hacer una metáfora así, que vamos a enviar una carta, un paquete de información, fotografías, opiniones, como si fuesen esas pelotas de plástico que son muy baratas y muy ligeras. Y vamos a pensar que somos 7 personas, 8 personas, 4 enfrente, y que nos las estamos pasando como si fuese un partido de voleibol. En cuanto salen de mi casa o de mi computadora o de mi persona o de mis manos, esa pelota, en ese tránsito en el que yo la envío a uno o a una de ustedes, en ese tránsito entra en la red. Y aunque haya mecanismos de seguridad
cifrados, contraseñas. Finalmente, existe la posibilidad de que sean vulnerados. Si mi cuenta es privada, si es cerrada, si digo que solo tengo a familia o amigos, bueno, finalmente deja de ser privado y se convierte en público. Hay una frase que dice, si quieres preservar un secreto, no se lo cuentes a nadie, ¿no? A menudo decimos, te voy a contar un secreto, pero no se lo digas a nadie. Algunos piensan que es hasta absurdo, porque si no quieres que corra el riesgo de divulgarse, no lo platiques, ni siquiera a la persona a quien consideras va a honrar ese compromiso de no divulgarlo. Es el tema de la privacidad en las redes. Y hago mención porque muchos reclutadores hacen uso de estas redes, incluso algunos países como Estados Unidos. Una de las cosas que hacen para darte la visa o para poder entrar a su territorio es el hecho de consultar tus redes, ¿no? Imagínense que una persona está buscando entrar a un país y acaba de publicar, ahora sí el imperio va a tener consecuencias o algo así. Sería ingenuo que con tanta inteligencia, con tanta información, a la hora que nos buscan dar la visa o a la hora que estamos haciendo nuestro check-in en el área de migración para entrar a determinado país, no revisaran eso. Seguramente ustedes, cuando han viajado o los que han viajado, eh, se acordarán eso. Cuando entras a un país, particularmente en algunos, están tecleando, buscando, y tú dices, ¿qué tanto buscan? Bueno, están haciendo una búsqueda en diversas bases de datos para poder confirmar que tú eres la persona que porta ese pasaporte que está ahí y saber un poco más de ti. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la marca personal? Bueno, que es lo que le decimos al mundo de nosotros. Y hoy vamos a hablar precisamente de la gestión de la marca personal. ¿Será lo mismo marca personal que branding personal? ¿Ustedes qué opinan? Ánimo, creo que todos están muy desvelados. No, no todos. ¿Será lo mismo marca personal que branding personal? Voy a tomar mi tecito, está muy caliente. 27 grados, más o menos. ¿Será lo mismo? Pues se animan, no se animan. No, a ver, Bárbara, adelante. La marca personal es la huella, ¿no? Okay. Es como nuestra huella digital. Hay una frase, no sé si se las dije la clase pasada, pero creo que lo mencioné ayer en una conversación, o antier, la marca personal, dice Jeff Bezos, es lo que dicen de nosotros cuando nos vamos. Imaginemos que alguno de nosotros abandona la sesión o que estamos en un evento y es lo que van a decir, oye, tal persona es muy preparada o es muy sangrona o es muy impuntual o no sé, como yo digo de algunas personas a las que aprecio. Un amigo que yo digo es muy buena persona, soluciona todo, pero no hagas negocios con él porque es muy bueno para los negocios, para él, ¿no? O de un abogado que digo, cuando sé incluso de alguna injusticia, él le encantan ese tipo de casos en donde las cosas parecen estar en contra y donde el cliente asume que tiene la razón porque le encanta este tipo de casos, a diferencia de muchos abogados que pues son capaces de venderse con la contraparte. Entonces, es esa esencia, eso que dejamos en los demás. Ahora, la marca personal la tenemos todos tenemos una marca personal, pero no todos la gestionamos. El branding es el proceso de creación y de gestión de esa marca. Es cuando nosotros buscamos las fotos adecuadas, pensamos y seleccionamos los mensajes adecuados, entonces ya estamos gestionando nuestra marca. Cuando creamos un logo, cuando ponemos nuestros logos profesionales en ciertas redes como LinkedIn,
que es muy gracioso porque algunos la pronuncian como LinkedIn. Y entonces yo recuerdo en Miami hace muchos años cuando alguien me decía, ¿tienes LinkedIn? Y de hecho ya tiene muchos años. Yo no conocía, o sí sabía de la red social, pero no la utilizaba. En realidad no recuerdo, pero así como imagínense en inglés o en Spanglish, y aparte que me digan LinkedIn, o sea, bueno, yo digo LinkedIn. Y aparte, en el contacto que tengo o que he tenido a lo largo de mi vida o de mi ejercicio profesional con personas de España, allá, por ejemplo, dicen wifi, ¿no? Y a lo mejor algunos se reirían, pero finalmente en cada país los usos y costumbres, la pronunciación es como en algunos países, tal como está escrita. Bueno, entonces en LinkedIn se espera que sea una red social, o no se espera, es una red social profesional. Ahí ponemos artículos, ponemos reflexiones, ponemos nuestro currículum, porque estamos buscando ser contactados con fines profesionales, a diferencia de otras redes sociales en donde convivimos, socializamos o incluso podemos ser chistosos o ver cosas chistosas como en TikTok. Sin embargo, en TikTok no todo es hacer bromas. Hay un importante número de cuentas que ofrecen contenido muy interesante y sin que necesariamente bailen o hagan cosas. Entonces, cada red social se busca exprese algo. Voy a compartir presentación, compartir pantalla y vamos a hablar del branding personal. Como justamente nos ha dicho Bárbara, pues es una especie de huella, es la huella digital, es lo que nos caracteriza. Como personas, si se dice que pues no hay una huella digital igual a la de otra persona, que son originales, que son únicas. A la vez, nuestra marca personal, nuestra personalidad es única. Algunos se preguntarán respecto a algunas personas que conocen, bueno, algunas personas buscan imitar clichés, buscan encajar siendo de determinada forma o buscan el sentido de identidad y pertenencia a algo, ¿no? Por ejemplo, por su forma de vestir, por su forma de hablar, por el tipo de música, buscan, sienten que pertenecen a cierto colectivo, a cierto grupo social y probablemente actúan en consecuencia. Incluso, a menudo es evidente cómo se hace un esfuerzo por parecer algo que no se es. Hay otras personas, bueno, que finalmente, aunque no sea un esfuerzo forzado, pues podríamos en este afán y en esta manía, a veces no tan buena de encajar a las personas en cierto perfil, pues buscan expresar algo de su personalidad, de su estilo de vida, a través de la forma que se conducen, de su ropa, del tipo de música que escuchan, una serie de cosas que nos pueden hablar de su personalidad. Estoy en PDF, ¿cómo cambio aquí? Hay una frase que me gusta mucho que dice que si eres uno más, eres uno menos. Si buscas diferenciarte, si buscas no solo ser original, sino buscas destacarte de una serie de ofertas profesionales en el posicionamiento o en la búsqueda de nuevos clientes. Hay otras frases que les voy a compartir que dicen yo soy mi marca. En efecto, tú eres tu marca. Y algunos dicen que, y hay un libro que dice que nosotros somos el CEO de nosotros mismos o que nosotros somos nuestra empresa, aunque trabajemos para otra empresa. Hay un ejercicio de ventas, de logística, de posicionamiento, de organización de las finanzas y muchos otros que hacemos de nosotros, cómo manejamos nuestra tarjeta de crédito, cómo manejamos nuestros contratos de renta, de compraventa. Entonces, finalmente nosotros somos nuestra propia empresa y la gestionamos y somos los directores personales.
los directores generales. Bueno, ya les mencioné que no es lo mismo marca personal a branding personal o personal branding. Ya también les mencioné que cada uno de nosotros tiene una huella diferente. Otro autor nos dice que es la huella que dejamos en el corazón de los demás. Como les decía, que somos el CEO de nuestra propia empresa. Miguel de Cervantes, hace muchos siglos, nos decía que más vale un buen hombre que muchas riquezas. Otro personaje, otra persona nos decía que es encontrar lo diferente, relevante y especial que hay en nosotros para compartirlo con los demás. Una estrella de rock decía que prefiero ser odiado por lo que soy a amado por lo que no soy. Otro autor nos dice que es tomar activamente las riendas de nuestro propio marketing, ya que cuando no somos conscientes de ello, nuestro marketing es producto de nuestros impulsos o de lo que otros dicen de nosotros. También se nos dice que la marca personal es lo que se dice de ti cuando no estás delante. Es esa frase que les hice mención hace rato. Oscar Wilde, un escritor inglés, si no me equivoco, decía respecto a este tema: sé tú mismo porque los demás puestos están ocupados. O me distingo o me extingo. Bueno, ustedes pueden leer algunas de estas frases. Es una de las mejores inversiones. Margaret Thatcher, ex primera ministra inglesa, decía que es la única oportunidad de dejar de ser iguales. Y bueno, nos vamos a saltar algunas de ellas o las vamos a ver de forma muy rápida. Bueno, todos poseemos una marca personal y al gestionarla estamos haciendo un proceso de marketing. Y este proceso tiene que ver con el autoconocimiento, pero también con el marketing. A menudo hay personas que equivocadamente no se conocen o no se conocen a profundidad, o que la marca que buscan crear, su marca personal o proyectar, no tiene nada que ver con lo que son en realidad. ¿Les suena esto familiar? A ver, abro opiniones a todos y cada uno. ¿Lo han observado? Por ejemplo, en políticos, a mí me causa a veces risa y a veces indignación de cómo ahorita estamos en muchos estados en elecciones. Y conozco particularmente al menos 3 estados, 3 ciudades en las que he estado, ciudades capitales y estados en los que conozco muy bien la vida política, social y económica. Y no solo hay elecciones para gobernador en muchos estados, sino para diputados locales. Y es hasta risible e indignante el hecho de poder observar. Dejé de compartir, ¿están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Sí se ve. Es que quería poner en pausa la grabación, pero bueno, es de repente hasta indignante ver cómo la gestión de la marca personal de ciertos personajes pues no tiene nada que ver con lo que son en realidad, ¿no? Sino que usualmente se mueven en ciertos círculos, en jets privados, en camionetas blindadas y de repente andan abrazando y besando viejitas, niños, hasta perros, gatos, y es sumamente, para mí, hasta bochornoso ver ese espectáculo de eso. Es un espectáculo, es un gran montaje de cómo se busca expresar algo que no son. Es el primer ejemplo que me viene a la mente. Y personas conocidas de mi entorno,
o personas conocidas, que no son conocidas mías, pero que observamos porque tienen cierta relevancia, en donde dices, bueno, inclusive hay varios testimonios en donde pues, ciertas personas son evidenciadas por el Photoshop, por el montaje que hacen de ciertas cosas y que se acaban convirtiendo en meme, que buscan quedar bien y acaban quedando sumamente mal, no solo por sus conocidos, sino que se vuelven virales. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra marca personal o nuestro branding personal, y esto aplica también al branding de las empresas, debe ser un reflejo de lo que somos, no una invención. A menudo algunas personas o que carecen de pericia o de ciertos valores y que trabajan en el marketing buscan crear ilusiones falsas. Una ilusión finalmente es eso, es una imagen falsa, hablando no en términos personales, sino de una ilusión, de un mago que hace algo, está bueno haciendo una ilusión, algo que parece, algo que no es. Entonces en marketing el precio es muy alto, porque tarde o temprano se cae esta máscara y se destroza estrepitosamente este intento. A veces son muy burdos o a veces son muy elaborados por presentarle al público o a los consumidores o al mundo algo que la marca o la persona no es. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Por ejemplo, un ejemplo es Carlos Muñoz, este personaje controvertido que Pues igual cuando, está muy caliente. ¿Quién? Pero ya nos cansamos de escuchar. bueno, cuando las personas, o bueno, así que cualquiera, cuando las personas empezamos en las redes sociales a estar comentando, así que saludando a medio mundo por medio de redes sociales, pero cuando ya las tenemos enfrente ni les hacemos caso. Así es. O ni se parecen, ¿no? Sí, Ni se parecen. Entonces, de ahí la importancia de este ejercicio de autoconocimiento. Es decir, a partir de nosotros mismos o de nuestro cliente, de saber qué es lo que es y potenciar, obviamente, lo que se quiere mostrar al mundo. Bien, ahora, este proceso de creación del branding personal tiene una parte de estrategia y otra parte de creación. Y para esto contamos con una excelente herramienta que hace años no se contaba, que son los medios digitales, que nos permiten construir una identidad y hacer que esa identidad sea relevante. Ahora, para esto es muy importante que sea relevante, que sea diferente y que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué significa esto? Pues que le sea de interés a las personas, que sea diferente, porque si es igual a otras expresiones o otras identidades, difícilmente va a lograr esa relevancia, y que sea sostenible. Es decir, que en 2 meses o en menos o en determinado tiempo esa imagen o esa identidad no sea trastocada o no sea llevada a pique, como a diario vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, citaré el ejemplo, seguramente han escuchado hablar de los Pandora Papers. ¿Quién ha escuchado hablar de los Pandora Papers y de los Panama Papers? ¿Nadie? Bueno, esto... ¿Alguien? Yo, perdón. Es lo de los políticos y personas que están implicadas en como lavado de dinero o evasión de impuestos, ¿no? Así es, totalmente. Una serie de periodistas desde hace algún tiempo, desde hace algunos años, pues siempre están investigando. Hay un periodismo que se llama de investigación. Hay un periodismo al que
reporta sucesos inmediatos. Ayer hubo precipitaciones pluviales en Cancún y lo reporta. Y hay otros periodistas que se enfocan en el periodismo de investigación, que no son cosas que pasaron ayer, sino están investigando, recopilando datos, solicitando información, entrevistando gente, viajando a otros lugares, haciendo búsqueda en Internet o a través de diversos medios electrónicos. Desde luego no nada más en Google, sino solicitando información y armando una serie de información, reconstruyendo de cómo han sido ciertas cosas. Bueno, en uno de estos casos, en dos casos muy sonados, los Panama Papers, se descubrió que una serie de personas estaban involucrados en una serie de actividades ilícitas o presuntamente ilícitas respecto no solo al lavado de dinero, sino al manejo de los recursos. ¿Cuáles son los posibles delitos? No pagar impuestos, evadir impuestos es un delito. Simular operaciones es un delito. Vamos a imaginar que Laura le deposita un dinero a Joana y Joana a Yamir y Yamir a Ricardo y Ricardo luego se lo regresa o una parte a Laura. Bueno, esto es una simulación de operaciones en donde se busca que el dinero se pierda la huella, a menudo dinero que tiene que ver con actividades ilícitas que van desde el crimen organizado hasta la corrupción, hasta el robo de dinero de recursos públicos o las mordidas o las comisiones o los sobornos por otorgar ciertas obras o ciertas compras. O personas simplemente que en su país pagarían 35% de impuestos y quieren llevarse al otro país donde paguen 0 o 2%. Algunos de estos son mecanismos cuasi legales, es decir, cuasi es un término latín, casi, que son casi legales, pero que son muy criticados, sobre todo por personas que pues, no tienen necesidad de ahorrarse, ¿no? Mientras gran parte de la población apenas tiene acceso a servicios básicos y sobre todo personas relevantes como futbolistas, políticos, artistas. Entonces, esta trama, es decir, esta conjura o este conjunto de personas, abogados, banqueros, organizados para conspirar y lograr ciertos beneficios o eludir ciertas responsabilidades u ocultar dinero mal habido, cuando sale a la luz y están involucrados cientos de personas en muchos países y cada país empieza a encontrar que en cada país hay artistas, banqueros, políticos, deportistas involucrados, bueno, son muy señalados públicamente. En algunos casos, evidentemente, constituyen violaciones a la ley de sus países o a leyes internacionales, y en algunos casos son señalados por el sospechoso origen de fortunas que no justifican o porque, evidentemente, ante su éxito profesional o financiero, mientras otros se les son descontados de cajón 35% de sus ingresos y apenas están cubriendo sus necesidades, ellos que no tienen premuras económicas, pues están buscando eludir obligaciones elementales. A eso se refieren los Panama Papers. Y más adelante, meses después, o un año después, o 2 años, no recuerdo la cifra exacta, derivado de eso se descubrió más información a la que se le denominó los Pandora Papers. Entonces, me refiero a esto, ¿no? Imagínense la imagen de Shakira, de Messi, de políticos, de personas destacadas que de repente su imagen se ve cuestionada o en una crisis precisamente de imagen porque no se puede sostener en el tiempo. A esto me refiero, que a veces se destruye esa imagen cuando se descubren ciertas cosas, o como la imagen de muchos políticos o artistas involucrados en ciertos delitos que en realidad nos hacen ver
una parte de su personalidad, de sus acciones, que ahí estaba, pero que estaba escondida y que era disfrazada con poses o disfraces. Y a esto me refiero cuando en un ejercicio correcto de una marca personal debemos buscar que sea sostenible en el tiempo. Y hacerla sostenible en el tiempo tiene que ver con el proceso creativo, con el proceso estratégico, pero también basado en que sea un reflejo de lo que se es, no en un invento de la persona que le gestiona o la persona titular de esa marca que invente algo que no es, que aparente lo que no es, porque tarde o temprano este tipo de ejercicios pues son descubiertos. ¿Por qué es relevante? Imaginemos que alguno de nosotros o que alguna persona pues sea como un galeón, estos barcos que están hundidos en el océano, pero pues ahí no les son interesantes a nadie, salvo cuando salen a la luz, cuando algún cazatesoros lo descubre y lo lleva a algún museo, bueno, entonces se convierte en visible y en relevante para los demás. Bueno, ya decíamos que la marca personal la hacemos con ella. Ahora, la marca personal no es para todos. Hay personas que puedan decir, yo no necesito el branding, yo no necesito gestionar mi marca. Sin embargo, aun cuando no vamos a decidir ser emprendedores, probablemente al buscar trabajar para otra organización, esa organización también pues deba investigar o saber cosas de nuestra persona, de nuestra responsabilidad profesional o incluso de nuestras opiniones. Hay muchos ejemplos de cómo personas que expresan ciertas opiniones controversiales y se vuelven virales pierden su empleo por alguna expresión poco afortunada. Hay un ejemplo muy famoso de una mujer que era vicepresidente de una multinacional, viaja de Europa a Alemania y hace un comentario racista, hace un comentario muy desafortunado que iba a África y hace un comentario que dice, bueno, a ver si no me acabo infectando de VIH, y hace un comentario racista en torno a la población de color. Y bueno, este fue un ejemplo muy conocido de cómo esta persona sube al avión siendo vicepresidenta de esa multinacional, ajena a la tempestad que se desata en las siguientes horas, y cuando su vuelo llega al país en el que estaba, un país africano, que por cierto creo que tenía muy mala señal de internet, cuando aterriza ya había sido cesada por no representar, y así fue su comunicado de la empresa, por no representar los valores en los que esta empresa creía. Se disculpa por esas expresiones que dice son a título personal y no un reflejo de los valores de nuestra empresa. Se censura en el sentido no de censurar, de callarla, sino es una forma de utilizar ese término. Lo correcto sería decir descalifica o desaprueba las opiniones de esa persona. Entonces, a menudo, pues hay muchos ejemplos de cómo las expresiones desafortunadas de una persona no solo les hacen perder oportunidades laborales. Acabamos de ser testigos de un juicio muy sonado entre Amber Heard y Johnny Depp, personas muy conocidas, las cuales, primero, Johnny Depp perdió muchos contratos respecto a ciertos personajes que estaba desempeñando en la industria cinematográfica, y después Amber Heard, que a raíz de esto que sucede, pues hay ciertas implicaciones no solo en su imagen personal, sino en sus finanzas, en sus negocios. ¿Preguntas hasta el momento? Ahora, algunos dicen que más que crear
la marca, nuestra marca personal hay que descubrirla, preguntarnos qué es en lo que creemos, qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos del mundo o qué es lo que queremos aportar. Y es muy importante que esta marca sea honesta, sea auténtica. Ahora, muchos confunden marca personal con diseño gráfico o con un diseño de imagen. Por ejemplo, hay personas que suponen que crear su marca personal es dejarse la barba o es usar sacos sui generis, usar lentes, usar cierto tipo de ropa o buscar ser diferentes, buscar ser estridentes, utilizar peinados o colores sui generis. Finalmente, aquí lo importante es ser nosotros mismos, ser nosotras mismas y no crear un personaje, sino que si nuestras decisiones de nuestro arreglo personal o de nuestra imagen física son determinadas, bueno, busquen ser congruentes con lo que somos, ya que este ejercicio de marca personal no se limita a lo estético, no se limita a lo físico. Es una parte importante, todos nos arreglamos, nos buscamos poner prendas que vayan de acuerdo a nuestro peso, a nuestro color de piel, a nuestros gustos. Pero a menudo, bueno, hemos visto ejemplos de personas conocidas o no conocidas que toman malas decisiones respecto a su imagen física. Pero esto no es lo más relevante, porque si bien es cierto, estamos asistiendo a una era en donde lo visual es sumamente importante, también es cierto que no es lo único. Giovanni Sartori, un politólogo y filósofo del siglo XX, a ver, investiguen si sigue vivo, hace unas décadas escribió, y por favor googleen y denos el dato, nos sirve para yo recordarlo y algunos de ustedes conocerlo, escribió un libro que se llama el Homo Videns. A ver, ¿quién nos hace favor de buscarlo? ¿Podría decir de nuevo el nombre del libro? Homo de hombre, Homo Videns, con V, Bien. de ver, Homo Videns, de Giovanni Sartori, italiano, si no me equivoco, politólogo italiano. De hecho, por ahí debe andar en mi biblioteca. ¿En qué año fue escrito? Y a ver, compártanos qué es lo que dicen de ese libro. A ver, escucho mientras le pongo un poco de agua fría a mi té. Pero estoy aquí a 2 pasos. Es del año de 1997 la fecha de publicación. ¿1900 qué? 97, 97. publicación original. Dice que ¿cómo incide la televisión en nuestras vidas y nuestra forma de pensar? ¿Estaremos criando video niños incapaces de acercarse a un texto en plena revolución de multimedia? Y pues veo comentarios que habla de prácticamente lo de la tecnología en ese tiempo. Sin embargo, a pesar de que hay un comentario que menciona que han pasado 20 años, se lee como si estuviera hablando de la actualidad. Así es, estamos hablando de hace 25 años, ¿no? Más o menos. Hoy en día sí, 25 años. 25 años. Sí. No había la irrupción como ahora tenemos de las redes sociales. No había, en ese entonces, no recuerdo si ya había YouTube. A ver, ¿quién nos hace favor de
googlear YouTube, cuando fue creado. Y obviamente no creció a lo que era ahora, ¿no? Fue el 14 de febrero de 2005. ¿2000 qué? 14 de febrero de 2005. No oigo, ¿2000 qué? 5. 2005. Bueno, 2005. todavía no surgía YouTube y que tardó incluso 1 o 2 años en convertirse, en empezar a convertirse en lo que iba a ser. No había Instagram, seguramente no había Facebook. Yo Los conocí a TikToks. Facebook en el 2008. ¿Cuándo surgió Facebook? Facebook. El 4 de febrero. Sí, de 2004. De 2004. Las grandes redes sociales aún no surgían, aún no pasábamos el tiempo en nuestro dispositivo. Es más, probablemente no había todavía smartphones. Probablemente todavía utilizábamos esos teléfonos de pantalla verde. A ver, ¿cuándo surgió el smartphone? El teléfono inteligente. Aún usábamos estos que salían en los cornflakes. ¿Cuándo surge el smartphone? A ver, yo más o menos recuerdo mucho. En el 2008 estaba yo en un diplomado de marketing político y manejo de campañas, si no me equivoco, en la Ibero. Yo me resistía a dejar de usar ese teléfono que era como de una carcasa de metal, era el B60 de Motorola. Y ya mucha gente traía su BlackBerry. Y yo decía, no, es mucho, es un exceso. Y ahí fue cuando dije, creo que sí tengo que cambiar mi teléfono. Y no existía el smartphone. En ese entonces, en el 2008, la BlackBerry estaba a lo que daba. ¿Alguien ya vio cuando surgió el smartphone? A ver. Bueno, el punto es que aún no había este imperio, este predominio de lo visual. Hoy en día, en nuestro teléfono, ahora en la Smart TV, en nuestra televisión, podemos ver nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, no sé si Instagram, pero supongo que también. Y no había un predominio de lo visual, ni había ese hecho de que prácticamente todos somos potenciales reporteros, informadores, al reportar en tiempo real lo que está pasando en un país. Una manifestación o la represión de una manifestación, un golpe de Estado, un tsunami, que son reportados en tiempo real, no por reporteros, sino por ciudadanos comunes que lo suben a la red y de inmediato se sabe del suceso, a diferencia de hace unas décadas, que tenía que haber un enviado, una señal de televisión, enviar la nota en video para que fuese editada en las oficinas centrales y a lo mejor anunciarlas al otro día, pero no en tiempo real. Hoy en tiempo real se puede estar reportando gracias a esta tecnología. Entonces, este imperio de lo visual no solo pasa por la imagen física, por el cuidado de lo que estamos expresando, sino por otro tipo de imágenes. Por ejemplo, la imagen verbal. ¿Qué será eso de la imagen verbal? ¿Qué opinan ustedes que sea la imagen verbal? Bueno, es la construcción de esa imagen, no física, sino la imagen es el reflejo de lo que es a través de lo que expresamos verbalmente. No solo verbalmente, sino incluso de forma escrita.
sino de lo que tiene que ver con nuestra expresión. Y lo que tiene que ver con esa imagen verbal es el tono de la voz, el volumen de la voz, el ritmo, la utilización de las palabras o de los conceptos, el tono, y no estoy hablando del tono de voz, sino del tono de enojo, el tono de complacencia, el tono emocional que utilizamos en nuestros videos, en nuestras comunicaciones, en nuestros mensajes de audio, en expresiones como estas, en videoconferencias, en el uso, el tratamiento que le damos. Entonces, es toda una serie de estímulos que vamos a sumar para construir nuestra marca personal. Vamos a seguir viendo nuestra presentación. ¿A qué hora quieren que hagamos el recreo? ¿A las 10:30 está bien? ¿Sí? Sí. Están muy callados y calladas hoy. Bueno, una de las premisas es que debemos ser nosotros mismos y no mentir, porque como decía, mentir o inventarnos una imagen, tarde o temprano esta es descubierta. Para que nuestra marca sea duradera, nuestra marca personal debe ser un reflejo fiel de lo que somos y no una invención. Y se citaba estos ejemplos de personajes que aparentan ser ovejas cuando en realidad son lobos o lobas feroces. Y no solo hablo de política, por ejemplo, hablo desde el punto de vista de su imagen personal, por ejemplo, no solo del caso Amber Heard y Johnny Depp, sino del caso de Belinda, ¿no? Que se ha visto envuelta en diversas polémicas a través de sus relaciones personales y a través del uso o del abuso de temas financieros con sus parejas, ¿no? Entonces, esto representa un tema también de hechos y también de percepciones. Bueno, hay algo que se llama en marketing y que se llama en ciertos términos que se llama el commodity. Han visto que en los últimos años todos los autos se parecen cada vez más. Si hay fans de una marca o personas que han tenido una marca, bueno, se identificarán desde lejos, incluso vistos desde atrás en la forma de los focos de los coches, qué coche es. Pero para la gran mayoría, ve uno un coche gris, ve uno un coche plateado, de lejos y de rápido, y ya no es tan fácil distinguir un Mercedes con la guardada proporción, que creo que sí se distingue, de un Audi o de una Acura o de un Honda, porque cada vez se parecen más. Pongo un ejemplo. A primera vista, ustedes van al supermercado, a un súper, y van al área de microondas. ¿Se ven diferentes? Casi todos son iguales, plateados o blancos con vidrio negro o plateados con vidrio de espejo. Van al área de lavadores o de refrigeradores. ¿Se ven diferentes? Se ven muy similares. Ahora, independientemente de ser fans de una marca, ¿ustedes ven los teléfonos apagados en Telcel o en Yusacell? ¿Todavía existen? No, ya no existe Yusacell, se fusionó con AT&T o Movistar. Bueno, ven los teléfonos en un lugar, los ven apagados y se ven diferentes. Casi todos son iguales. Pantalla negra, carcasa plateada o dorada, ocasionalmente algunos de color, pero prácticamente son iguales, de un tamaño muy similar y con las funciones de la cámara en un solo lugar, de los botones de un lado y del botón de abajo. O sea, son muy parecidos. El ejemplo que menciono de los microondas, a primera vista es muy difícil
diferenciar en términos significativos uno de otro. O sea, son muy parecidos. Entonces, en esta era de los commodities es muy importante diferenciarnos, porque la gente decide basada en la singularidad o en la diferenciación. Los veo muy agüitadas. ¿Adelantamos el receso? Hasta con sueño, ¿sí? Yo creo que sí. ¿Sí? Para que siguen, para que coman, para que cambien la dinámica. Bueno, vamos a hacerlo a las 10:10. ¿Les parece? Acabo esta idea y nos vamos al recreo a las 10:10 para que nos despabilemos todos y todas. Probablemente ha sido una semana pesada, probablemente no dormimos bien, haciendo la tarea que se nos olvidó de nuestra última clase de la maestría y ese tipo de cosas, o viendo una serie. Entonces, vamos a completar esta idea y adelantamos el recreo. Bueno, entonces es muy importante descubrir y encontrar nuestra identidad, qué es lo que somos. Y a menudo, a veces, nosotros no nos conocemos tanto como deberíamos. Y es muy importante diferenciarnos. Coco Chanel, que seguramente han escuchado hablar de ella, nos dice que para ser irreemplazable uno debe buscar siempre ser diferente. ¿A qué persona le recuerda esta fotografía? A Salvador Dalí, uno de los más grandes pintores del siglo XX y también del arte universal. Y seguramente han visto personas que de repente y hacen hasta festivales en muchos lugares del mundo de cómo se arreglan la barba, de cómo se arreglan el bigote. Y esto, bueno, de entrada los hace, al menos visualmente, ser diferentes. Groucho Marx. Y bueno, y hay algunos otros ejemplos, por ejemplo, en el mundo del modelaje, de una modelo con una enfermedad que se llama vitiligo, que hace que ciertas partes de su piel, de su cuerpo, de su piel, tengan una tonalidad diferente y de repente, aunque para algunos no les parece un ejemplo estético, para otras personas sí consideran que esto es un ejemplo de diferenciación porque llama la atención. Y muchos debates sobre la autoaceptación, sobre los estereotipos de belleza, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, consiguió relevancia, una visibilidad que hace años hubiese sido inconcebible. A ver, alguien nos dice algo en el chat. Ah, está bien, Laura, no pasa nada. Bueno, a otra actriz, a otra modelo que también se hizo relevante por tener, iba a decir el arreglo de sus cejas, pero no el arreglo, más bien el desarreglo o el uso de su imagen personal con esta peculiaridad en sus cejas, que fue muy criticada también, pero que finalmente todas esas críticas no hicieron más que ayudar a su visibilidad y a su posicionamiento y que en determinado momento contribuyeron a su contratación y a su relevancia en el uso de su figura, de su imagen en ciertas campañas publicitarias. Ni siquiera puse aquí el nombre de la modelo porque, bueno, no me pareció tan relevante. Bueno, hace algunos años, pocos años, se hizo muy visible este ejemplo de este cantante en esta nueva realidad que tenemos de diversos géneros que existen más allá del masculino y el femenino, de esta persona, cantante, que siendo
diferente, hace una mezcla de atributos visuales tradicionalmente asignados a ambos géneros, ¿no? Una persona que, si no me equivoco, nació hombre, pero después elige una identidad de género diferente y que, bueno, de repente a algunos nos hace, pues, hasta confundirnos, ¿no? Porque son, si no me equivoco, 14 géneros o más, ¿no? O identidades. Una cosa es género y otra cosa son identidades sexuales. Y esto fue muy relevante, muy polémico, ¿no? Inclusive visto como incluyente para algunos el que lo hayan elegido como ganador o como finalista, y para otras personas, pues también producto de una serie de críticas. Aquí lo vemos con esa personificación o con esa creación de personaje y de forma normal. Y bueno, para salir al receso, bueno, también vemos que en las redes sociales algunas personas pues cometen excesos, ¿no? Inclusive se ha visto que son en memes, ¿no? Una persona, cómo aparece en sus redes sociales, particularmente en redes sociales para conectar personas, que así se ve en sus redes, con filtros y con Photoshop, y que en la realidad se ven de diferente forma. Bueno, esta es la persona anterior. Si nos damos cuenta, pues de una forma muy diferente, ¿no? Era una persona dedicada a la política o algo así, que se hizo muy visible por la gran disparidad del uso de sus fotografías en sus redes sociales con cómo es en realidad. Bueno, son las 10:10. Si les parece, nos vemos. Me sacó Zoom. Qué Zoom tan desconsiderado. Nos vemos